Qué feliz estar acá contigo, gracias por permitirme charlar, llegar a tus amigos, conocidos. Muchas gracias a ti por estar acá y compartir tu experiencia. Mario fue un corredor de bolsa muy exitoso. Él tuvo una experiencia de vida que cambió su forma de ver las cosas. Pues Alejita, el tema fue que yo venía con una vida maravillosa, normal, sin ningún contratiempo. Me gradué muy rápido del colegio, 16 años del colegio italiano, después de la universidad, todo lo tenía clarísimo lo que quería hacer. Quiero trabajar en el sector financiero, entro, comienzo a trabajar en la bolsa de valores, las cosas comienzan a salir muy bien y de repente pues una noche de rumba, 23 años, presento un sangrado muy fuerte en mi interior y termino hospitalizado. Me tienen que hacer una cirugía y de repente encontraron un tumor. Y allí pues todo cambió, esa palabra uno nunca la quiere oír en su vida, termina siendo un cáncer que persiste incluso hasta hoy en día. Y eso pues obviamente ha hecho que mi vida cambie demasiado. Intentaba buscar la felicidad, pero buscar la felicidad por medio de las cosas mundanas, por medio del éxito solo del mundo. Y entonces todo eso hizo que yo simplemente no encontrara la felicidad nunca y que me chocara como contra un muro, a refugiarme en el alcohol, en el cigarrillo, en la fiesta. Y poco a poco los negocios siguen saliendo bien, la cuenta bancaria sigue creciendo, yo tengo el manejo de mis cosas, pero el cuerpo se va desvaneciendo. Entonces era una dualidad entre mientras el cuerpo me dé la posibilidad, yo trato de gozármela. ¿Y qué hizo que tú dejaras de buscar la felicidad en esas cosas del mundo y que dijeras como esto no me está dando felicidad, yo quiero otra cosa? Pues precisamente que pasaba el tiempo, yo seguía en esta tónica y la ecuación nunca daba. Entonces entre más yo me llenaba de alhajas, por decirte algo, me consentía con regalos materiales, más mi corazón estaba vacío. No sabía dónde poner mi confianza, la ponía en mí mismo y en el dinero, y allí fue terrible porque nunca encontré la felicidad. Entonces cuando veo que estoy en esa situación tan grave, me estoy aproximando cada vez más a la muerte, el cáncer progresaba y ahí es donde rompo con todo y digo, no, la cosa no es por acá, que había desperdiciado totalmente mi vida y que lo que perseguía era vano y parecía que eso era lo que el mundo lo hacía uno querer. Siempre el mundo trata de engañarnos con que el éxito y la felicidad la tenemos es ahí, y yo tuve la experiencia de todo eso y ahí no estaba la felicidad, Alejita. O sea que podríamos decir que tú tuviste lo que el mundo llamaría éxito en cuanto a lo que se busca, no sé, dinero, éxito profesional, pasarla bien, pero viste que ahí en realidad no encontrabas nada. Nada, nada, Alejita, porque tuve de todo eso, incluso por rebeldía y por temor, me refugié en el alcohol, en la fiesta, en las mujeres, en todos los temas materiales, en los viajes. El trabajo me iba muy bien, especulaba con monedas, con acciones, con bonos, pero resulta que así entrara un gran dinero a mi cuenta, mi corazón estaba totalmente vacío. Y te lo voy a decir muy claro, Alejita, porque perdí el compromiso de vivir las cosas con amor, se me olvidó vivir con amor. Entonces cuando me acerco a la muerte y me doy cuenta que no he amado, no he hecho realmente algo que valga la pena, no estoy dejando un legado mío, había perdido toda mi vida. Entonces era la paradoja, nada de eso era la felicidad verdadera. Y bueno, otra cosa es que actualmente estamos acostumbrados a que entre más cosas hacemos, que si vivimos de afán, que estamos como en un ritmo vertiginoso de hacer y hacer cosas, de conseguir el éxito, todo eso, ¿tú cómo lo percibes? ¿Qué crees? ¿Cómo cambió eso en tu vida? Pues mira, persiste y nuevamente puede ser un engaño de la vida. No necesariamente por andar en ese ritmo vertiginoso vas a tener mejor calidad de vida ni mejores resultados. Claro, la bolsa te mantiene a ti a un ritmo tremendo, te exige, pero creo que la vida con amor te exige aún más y te da más réditos, más resultados. En términos financieros te va a dar más TIR, más tasa interna de retorno, una cara sonriente como la tuya, un corazón movido. Eso sí que realmente es trabajar por lo que vale la pena en la vida. Entonces pues sí, eran otras épocas, hoy en día vivo mucho más tranquilo, pero también con una actividad impresionante. Trabajar con la gente es lo más maravilloso, Alejita. Mejor dicho, se trata de por qué hacer las cosas, tu motivación, ¿no? Sí. Que si tú estás en la bolsa trabajando, tu motivación de pronto era tener éxito, El dinero. tener dinero, y después te das cuenta que tu motivación cambia. Ahora tu motivación es el amor,
Sí, los otros, servir a otros. así es. El dinero nunca, nunca me dio felicidad. Nunca. De pronto me dio placer, pero nunca la felicidad. Trabajar con las personas, acompañar a las personas, abrirles mi corazón y a Dios, sí que trae una felicidad enorme. Es muy diferente. Se percibe que los pelados están perdiendo el horizonte y es ese afán solamente de lo que me pasó a mí, de lo mundano, del éxito. Entonces, pues qué chévere realmente que los jóvenes desde temprana edad, como creo que te está pasando a ti, entiendan que la vida es diferente. Yo descubrí una paradoja increíble, que nada de lo que parecía era y nada de lo que era parecía. O sea, era rarísimo. Todo lo que parecía que le iba a dar a uno la felicidad, no era. Y lo que era realmente, es decir, lo que fundamentalmente hacía la felicidad, no parecía. Nadie te lo iba a vender así. Entonces, es como si estuviéramos viviendo un engaño. Sí. La bolsa era como si fuera un engaño. La felicidad detrás de una cantidad de cosas que no son. Y era todo lo contrario. Entre otras, porque cuando tú te dedicas a vivir en el amor y encuentras la felicidad, como en mi caso, muchas veces el mundo puede ver como que eres un perdedor. Nadie va a entender que cómo yo pude cambiar los millones de la bolsa a las palabras de un libro. Y te digo, acá encontré la felicidad, es algo fantástico. Y estar con las personas. Hoy en día tengo 46 años, Alejita. Y la mejor etapa de mi vida la estoy viviendo en estos últimos 6 años que he estado cerca de la muerte. Es increíble. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes? Pues Alejita, increíblemente mejor que nunca. Estoy viviendo un milagro. Mi enfermedad se quedó totalmente paralizada. No te voy a negar que todavía soy un paciente de cáncer, pero cuento con la mejor salud de años. Algo sorprendente está sucediendo. Los tumores se quedaron congelados, quietos. Y pues yo la verdad sé qué es lo que está pasando. Este milagro se llama el milagro del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando yo comencé a convivir con todo esto, te puedo decir que experimenté realmente lo que produce el amor de Dios en la vida de uno. El amor produce todos los milagros de la vida. Por amor se crea la vida. Por amor las personas cambian totalmente. Así que ese es el punto fundamental y eso es lo que de alguna manera quiero compartir y lo que me ha dado vida, sanación y sentido de vida. ¿Hace cuánto escribiste tu libro? El libro lo escribí hace 5 años, cuando yo estaba en la mitad de mi enfermedad más pesada en fase terminal. Hoy vamos por 7.000 ejemplares, séptima edición, y realmente dándole a mi vida un sentido, un objetivo, una misión totalmente de vida. Antes era un corredor fastidioso, hoy en día soy una persona que comparte y esto sí que me hace feliz, Alita. Me alegra mucho que nos cuentes toda tu experiencia, que compartas con los jóvenes, que son muchas veces los que más necesitamos aprender, darnos cuenta de las cosas, de todas las mentiras que nos dice el mundo y los medios. No olviden que si quieren saber más de la historia, pueden encontrar el libro en Panamericana, o en Paulinas, o directamente conmigo. Alejita, gracias a ti y bueno, a tus amigos, a tus conocidos, gracias y mandarles un mensaje de corazón. No se dejen quitar la felicidad ni la tranquilidad. No desperdicien la vida, traten siempre de construir. No piensen que la felicidad está en eso que nos vende el mundo, porque allí es donde se pierden los valores. Si no amas, como me pasó a mí, yo me dediqué solamente a que el mundo me diera la felicidad y nunca me abrí a darme en amor. Así que nunca encontré la felicidad en esas condiciones. Si me refugiaba en el alcohol, perdía tiempo precioso de estar despierto, de entender la vida bien como era. Así que simplemente buscar la felicidad en donde realmente se encuentra. Para mí, pues lo tengo muy claro, pero sobre todo está en el amor. Mi sorpresa fue toda cuando ya muriéndome, ya en esta situación, no soy feliz, era todo lo contrario. Y en ese miedo yo recurro a Dios y le digo, Dios mío, dame una oportunidad. Y estaba pidiendo una oportunidad para amar. Y se me dio esa oportunidad y yo comencé a convivir en medio del amor, en acercarme a las personas que sufrían más que yo, en conocer a enfermos más delicados que yo, en ayudar a las personas, en contarle mi historia, en escribir un libro y compartir con mucha gente. Y mira que la felicidad que he encontrado acá es una locura. Ya no gano tanto dinero como antes, pero es que no necesito tanto, la gente no necesita tanto. Entonces creo que ahí realmente está la felicidad, en darse, en compartir
y en amar a las personas.